Imágenes del fin. Y él respondió: soy hebreo, y venero al Señor, Elohim de los cielos, que hizo la tierra y el mar. El libro de Jonás y el capítulo 5 de Daniel nos muestran dos imágenes opuestas, pero complementarias, de los sucesos que ocurrirán en el tiempo del fin. Nínive recibió un llamado al arrepentimiento a través de un profeta renuente, y se salvó de la destrucción. Babilonia recibió repetidos llamados de atención, pero finalmente rechazó a Elohim y fue destruida. Antes del fin se dará un fuerte pregón, una gran llamada al arrepentimiento. Unos se arrepentirán como Nínive, otros se obstinarán como Babilonia. Cuando venga Yeshua, el Rey Salvador, ¿en qué grupo te encontrarás? Imágenes de Nínive, el mensajero, la respuesta al mensaje. Imágenes de Babilonia, una sociedad desafiante, un final repentino, un Rey Salvador. Imágenes de Nínive, el mensajero, porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. Yeshua comparó su experiencia con la de Jonás, aunque con claras diferencias. Jonás no deseaba ir a Nínive para salvarla. Pasó 3 días en el vientre del pez por sus pecados. Yeshua vino voluntariamente a nuestro mundo para salvarnos. Pasó 3 días en tumba por nuestros pecados. También existen claras similitudes entre la experiencia de Jonás y el tiempo del fin. Jonás, mención del Creador, Temo Ay, Yod-Hei Waw-Hei, Elohim de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Llamado el arrepentimiento, se convirtieron de su mal camino. Aviso de destrucción: de aquí a 40 días Nínive será destruida. En el fin, mención del Creador, adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Llamado al arrepentimiento: ha caído Babilonia, salid de ella, pueblo mío. Aviso de destrucción: él también beberá del vino de la ira de Elohim. La respuesta al mensaje: los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Vaya, aquí más que Jonás en este lugar. El libro de Jonás solo nos ofrece el resumen del mensaje a Nínive. De aquí a 40 días Nínive será destruida, pero tanto la reacción de los ninivitas como la del propio Jonás implican que incluía también la posibilidad de evitar esa destrucción. Puede ocurrir esto mismo con el mensaje de la lluvia tardía. Es posible que todo el mundo se arrepienta o Elohim no destruya nuestro planeta. Habrá muchos que se arrepientan, pero la destrucción final no depende de la decisión de una sola generación. Lo que Elohim va a destruir es el mal. Al igual que las profecías que anunciaban la llegada del Salvador no eran condicionales, las concernientes a la destrucción del mal tampoco son condicionales. El mal debe de dejar de existir. Imágenes de Babilonia, una sociedad desafiante, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido. Hiciste traer delante de los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebistes vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro,
de bronce, de hierro, de madera o de piedra, quienes ven ni oyen ni saben, o al Elohim en cuya mano está tu vida, o cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Finalmente, Nínive volvió a sus pecados y fue destruida por una alianza de medos y babilonios. Poco después, Babilonia se convirtió en el imperio mundial indiscutible. Nabucodonosor se rindió a Elohim y prosperó, pero sus descendientes fueron débiles y el imperio decayó. Tal como se lo recordó Daniel, Belsasar conocía a la experiencia de Nabucodonosor y tuvo oportunidad de conocer a Elohim como él, pero ignoró la experiencia de Nabucodonosor. Desafió abiertamente a Elohim. Hizo uso profano de los vasos del templo. Adoró a otros dioses en la misma presencia de Elohim. Lo que determinará nuestra salvación o nuestra condenación no es nuestro conocimiento de Elohim, sino nuestra respuesta a ese conocimiento. Un final repentino que dice a las profundidades, secaos, o a tus ríos haré secar, que dice de Ciro, es mi pastor, o cumplirá todo lo que yo quiero al decir a Jerusalén, serás edificada, o al templo serás fundado. A través de Isaías, y Elohim anunció cómo sería destruida Babilonia para sacar a Israel de su cautiverio. Incluso identificó a la persona que realizó esa proeza. Ciro creó una presa para hacer descender el nivel del río Éufrates. Sus ejércitos entraron por el río y encontraron la ciudad entregada a la fiesta. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. La sexta plaga final se hace eco de este acontecimiento, un secamiento del Éufrates que prepara la venida de Yeshua. La Babilonia actual quedará sorprendida porque nadie velará, nadie esperará a su Señor. Habrán decidido no creer en Él o adorar en su lugar a imágenes hechas por hombres. Un rey salvador, así dice Yod-Heh Waw-Heh a su ungido, a Ciro al cual tome yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Lo más sorprendente de la profecía sobre Ciro es que se llama a un rey pagano, ungido. Además se le dan atributos propios de Yeshua, el pastor, el salvador de Israel, el edificador del templo, el que abre y nadie cierra, el que da a conocer a Elohim. La Biblia hebrea acaba con 2 de Crónicas, no con Malaquías. Este libro termina con el decreto de Ciro para la reconstrucción del templo. El Nuevo Testamento comienza con la llegada de Yeshua, quien haría glorioso ese mismo templo, quien además inauguró un templo mucho más glorioso, el celestial. Todo esto hace de Ciro un tipo de Mesías. Todo lo que se profetizó sobre ambos se cumplió. Podemos confiar en que Elohim también cumplirá las promesas que están aún por cumplirse. La historia de las naciones nos habla a nosotros hoy. Elohim asignó a cada nación e individuo un lugar en su gran plan. Hoy los hombres y las naciones son probados por la plomada que está en la mano de aquel que no comete error. Por su propia elección, cada uno decide su destino. Y Elohim lo rige todo para cumplir sus propósitos, al unir un eslabón con otro en la cadena de los acontecimientos, desde la eternidad pasada a la eternidad futura. Las profecías que el gran yo soy, yo dio en su palabra, nos dicen dónde estamos hoy en la procesión de los siglos, o lo que puede esperarse en el tiempo futuro. Todo lo que la profecía predijo como habiendo de acontecer hasta el momento actual
se le cumplido en las páginas de la historia. Hoy podemos tener la seguridad de que todo lo que falta por cumplir se realizará en su orden.